Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad, palabra que va a traer libertad a tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial porque ya hay muchas personas, aún iglesias, que no predican mucho y hablan acerca del pecado. ¿Por qué? Porque la gente se asusta o la gente ya se incomoda y no le gusta que le digan esas cosas y ya mejor se alejan y se van. Pero bueno, la verdad es que a mí no me interesa ser popular y que la gente venga, sino a mí me interesa hacer lo que Dios me diga y yo tengo una responsabilidad delante de Dios y tengo que hablarte la verdad, como dice la palabra de Dios. Hay cosas que no nos gustan, pero no somos niños consentidos ni berrinchudos que vamos a querer nada más lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Tenemos que saber y conocer la palabra de Dios y qué dice Dios para que podamos tener una vida de libertad. Y vamos a hablar y vamos a entender que el pecado es real, la Biblia habla del pecado. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí está diciendo, ¿por quién vino el pecado? Por un solo hombre. ¿Por quién vino? Por Adán. O sea, el pecado entra al mundo por Adán, por la desobediencia de Adán. Y dice que por medio de él todos pecamos, ya traemos esa naturaleza pecaminosa por medio de Adán. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí dice que el pecado entró por un hombre, por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, pero la gracia y el perdón y la justicia y la vida eterna viene por medio de un hombre que es Jesucristo. Y vamos a ir aquí a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Entonces aquí está claro que el pecado entra por medio de Adán y el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces sí tenemos que entender que el pecado es real y la paga del pecado es muerte, pero por medio de la gracia de Jesucristo nosotros somos perdonados. Vamos a ir a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero están justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces aquí dice que por cuanto todos pecaron. Entonces aquí está claro que todos los hombres, todos. Y tú puedes decir, no, pues que los santos y que las vírgenes, no. Todos los hombres que han existido pecaron. El único hombre que no pecó es Jesucristo y ahorita lo vamos a ver porque somos seres humanos. Primera de Juan 6. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí la persona que diga que no peca, ¿no? Que no es pecador, pues dice que es un mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos. Está clarísimo que todos pecamos, ¿no? Que todos somos pecadores, por eso necesitamos a alguien que nos perdone y que nos salve. Vamos a ir a otro versículo, 2 de Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces aquí está claro que Jesucristo es el único que no cometió pecado, ¿no? Pero por nosotros dice que se hizo pecado, porque Él en esa cruz murió por ti y por mí y cargó el peso de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Él nos justifica, ¿no? Él nos justifica, nos limpia por medio de lo que Él hizo en la cruz, que Él pagó el precio de todos los pecados. Entonces ya tenemos claro por dónde entra el pecado. Todos somos pecadores, el único que no pecó es Jesucristo y como Él no pecó, Él sí puede cargar el precio del pecado para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Vamos a ir a Juan 8:7.
aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Aquí estaban, ¿no? Los fariseos, dice que le trajeron a una mujer adúltera y la trajeron delante de Jesús porque había adulterado y en ese entonces podían apedrear a las mujeres, ¿no? Por ese pecado. Y la llevaron delante de Jesús. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos, siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces, aquí ellos llegaron, Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, nadie está libre de pecado. Entonces, ¿por qué venían y le traían a la pecadora? Cuando ellos también eran pecadores, igual o peor que la mujer adúltera, ¿no? Y entonces Jesús se quedó solo con la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Y dónde están todos? Y ya nadie te condena. Y ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Qué lindo Jesús, porque Él sabe que pecamos, Él sabe que somos seres humanos, ¿no? Y Él nos conoce, ¿no? Dios Padre, Él nos formó y sabe que somos seres humanos. Pero Jesús viene a perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué le dice Jesús? Vete y no peques más. Así es Dios con nosotros. Nosotros somos libres, dice la Biblia, decía Pablo, tú puedes hacer todo, pero no todo te conviene. ¿Por qué no todo te conviene? O sea, podemos hacer cosas, podemos pecar, pero ¿qué pasa cuando pecamos? Cuando pecamos, como Dios es santo, Dios no puede estar con nosotros, no puede estar cerca donde hay pecado. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, nos alejamos de Dios, o sea, nos alejamos de Él y nos perdemos de las bendiciones, porque dice que la obediencia trae bendición. Entonces, más de que una condenación de soy un pecador, simplemente cuando tú pecas, ¿qué pasa? Te alejas de Dios y es algo horrible estar lejos de Dios, porque ¿qué pasa cuando te alejas de Dios? Sientes aquí en el estómago, sientes miedo, sientes temor, sientes angustia, sientes culpa también, sientes tantas cosas y obviamente el enemigo eso quiere que sientas, porque quiere que seas esclavo de ese pecado, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengas esa relación con Dios, esa relación de amor, esa comunión con Dios, que el pecado nos separa de Dios. Pero una cosa es tener el Espíritu de Dios contigo, tener a Dios contigo y que sí, como ser humano sí llegas a pecar, porque sí llegas a pecar, ¿no? ¿Qué es pecar? Pues los mandamientos, ¿no? Es adulterar, mentir, desear lo de tu prójimo. Bueno, lee los mandamientos y esos son los pecados, ¿no? Los pecados que el pecado es que te aleja de Dios, no te permite tener las bendiciones de Dios. Y trae mucha culpa, ¿no? Una cosa es llegar a pecar y otra cosa es vivir en pecado. Y te acuerdas del video pasado que hablamos de los asesinos, ¿no? De todo eso, cómo Jesús, ¿no? Nos abraza, ¿no? Cómo el Padre nos abraza y cómo Jesús nos perdona, hagamos lo que hagamos, porque Dios siempre nos perdona, pero sí es llegar delante de Él en un arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento es que estás arrepentido, obviamente, pero quiere decir que vas a dar la vuelta completamente y que no vas a volver a lo mismo. Ese es un verdadero arrepentimiento y ahí es a donde Dios nos quiere llevar, a que nos arrepentamos, a que pongamos nuestros pecados delante de Él, que no sientas que no eres digno. No somos dignos, nadie somos dignos delante de Dios. Tú a lo mejor puedes pensar, no, pues es que yo hice algo muy malo. Ya viste, ¿no? Lo que hicieron los asesinos, lo que hacen muchas personas. Y no te apenes delante de Dios. A Dios nada le asusta. Si tú sientes, ¿no? Que tienes una carga y que no eres digno, de verdad, de llegar delante de Dios, hoy te digo que no eres digno, pero que exactamente Dios así te abraza como ese hijo y te limpia y te justifica por medio de esa sangre de Jesucristo. Vamos a ver un último versículo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está diciendo que si confesamos nuestros pecados, entonces sí es importante, y no está diciendo que se los tenemos que confesar a ninguna persona. Dice que lo confieses. Bueno, ¿y con quién vamos a confesar nuestros pecados? Pues con Él, porque con Dios. Porque Él es el que nos conoce verdaderamente. Él sabe lo que hay dentro de ti y Él sabe verdaderamente si estás arrepentido o no.
no quiere decir que, ay, bueno, voy a pecar, total, Dios me perdona. No, porque entonces quiere decir que no estás arrepentido. O sea, sí hay que saber que la paga del pecado es muerte, que yo no quiero estar separada de Dios, es más, a mí no me gusta lastimar el corazón de Dios. Yo cuando me equivoco, cuando llego a pecar, sé que estoy lastimando el corazón de mi Padre y no quiero hacerlo. Y realmente es eso. El arrepentirte es, no quiero primero lastimarlo, y segundo, no que me quiero lastimar a mí, porque el pecado me lastima a mí. Me trae culpa, me trae condenación, me trae angustia, me trae soledad, me trae separación de Dios, y eso no lo quiero en mi vida, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Pues pedirle al Espíritu Santo que me ayude. Primero, la convicción del pecado viene por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos revela. Ya cuando tú vives una vida con Dios y cuando tienes esta relación con Él, Él no te deja pecar. O sea, ya no pecas a gusto. O sea, realmente no pecas a gusto porque te incomoda. De repente llegas a hacer algo y, entonces ya sabes, dices, no, ¿por qué estoy haciendo esto cuando esto no está bien? Y esa es la convicción del Espíritu Santo. Si tú sientes que no tienes esa convicción, dile, Señor, dame convicción de pecado, ayúdame a no pecar. Y si tú sientes que tienes una atadura, que no es que llegues a pecar, sino que estás viviendo una vida de pecado, atado al pecado, vamos a pedirle hoy a Dios que te libere de esa esclavitud, porque puede llegar a ser una esclavitud, y no hay como vivir en libertad, no hay como vivir en esa paz que te da el hacer la voluntad de Dios. Y entonces no tengas pena con Dios, no te avergüences delante de Dios, al contrario, ve con Él, pídele perdón, arrepiéntete. Si sientes que tienes alguna carga, alguna culpa, ve con Él. Él es el único, que Él es el que sí te puede perdonar y te puede limpiar y te da una vida nueva con Él. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo viva dentro de nosotros, porque es la única manera de vivir una vida sin pecado, cuando Él vive dentro de nosotros. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Bueno, te damos gracias, Dios y Espíritu Santo. Te pedimos hoy que tú estés con nosotros todos los días, Espíritu de Dios, y que nos traigas esa convicción de pecado, que traiga revelación a nuestra vida y ese discernimiento para saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene, Dios, para que no vivamos una vida de esclavitud al pecado. Danos libertad y sobre todo vive dentro de nosotros. Espíritu Santo, danos la fuerza para vencer a la tentación y al pecado. Te lo pedimos, Dios, te necesitamos. Hoy declaramos que te necesitamos, Dios, para vivir una vida de santidad contigo, y más que nada una relación de amor, una relación, una unión a ti. No queremos estar separados de ti, Señor, y no queremos contristar tu corazón, Dios. Gracias por este día. Gracias a todos por escuchar. Si te gustó, compártelo con otros que necesitan saber la verdad para ser libres. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.